Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, hoy vamos a reaccionar, volvemos con las vídeo reacciones y lo hacemos con un vídeo, la verdad, que muchos me lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo. Suscriptores de Argentina me lo lleváis pidiendo ya, digo, casi desde que empecé el canal y la verdad es que no me lo podía creer cuando me lo comentasteis, que es que reaccione a la participación de Argentina en la guerra de Vietnam. Yo la verdad, cuando he visto que esto era real, que de verdad existió una participación en dicho conflicto por parte de Argentina, no me lo podía creer. Os puedo hablar, por ejemplo, de la pequeña participación que tuvo España en este conflicto, donde aportó unos médicos y unos sanitarios, pero sinceramente con la participación de Argentina me he quedado totalmente descolocado. La verdad es que no sé nada, como bien sabréis, este conflicto enfrentó tanto a Vietnam del Norte como a Vietnam del Sur en una guerra civil durante los años 60 y mediados de los 70, hasta que finalmente los estadounidenses se retiraron y Vietnam del Norte consiguió conquistar a Vietnam del Sur. Sinceramente, como dije al principio, no tengo ni idea, ni la más remota idea de qué tipo de participación tuvo Argentina. No sé si llegaron también, bueno, pues fuerzas operativas, es decir, para el combate. Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo y vamos a aclararnos, porque la verdad es que esto es un evento del que no conocía absolutamente nada. Así que dicho esto, chicos, vamos allá con el vídeo. Hace ya tiempo, un grupo de observadores militares argentinos estuvo en el Teatro de Operaciones de Vietnam. Hoy se analizará un relato hecho por ellos y sus impresiones del tema. Así que pónganse cómodos porque empiezo con el tema del día de hoy. Uno de los más dramáticos y cruciales periodos de la guerra de Vietnam fue el transcurrido entre enero y agosto de 1968, cuando el conflicto no estuvo casi nunca ausente de las primeras planas de los diarios del mundo, que registraban la magnitud y la ferocidad de las operaciones militares que comenzaron con la ofensiva comunista del Tet. Justamente por esos meses, en la ciudad de Vietnam del Sur, un grupo de observadores militares argentinos tuvo la extraordinaria oportunidad de estudiar en el sitio lo que ningún curso ni manual militar les podía enseñar acerca de esta nueva guerra de combinar tácticas de insurrección y operaciones en combate convencional. Bueno, aquí vemos ya un poquito la misión, ¿no?, de Argentina durante esta guerra, que no es que tuviera una participación, ¿vale? Ya decía yo que no me sonaba nada de esto, sino que un grupo de oficiales y suboficiales, me imagino, se desplazaron hasta Vietnam para poder observar de primera mano las tácticas llevadas a cabo por las fuerzas estadounidenses. Que como bien se comenta aquí en el vídeo, lo interesante de esta guerra es que por primera vez se comenta o se inicia lo que sería la guerra híbrida, ¿no? Combinando tácticas de guerra simétrica, insurgencia, tácticas de guerrilla, con tácticas de guerra convencionales. Como habéis podido escuchar en el vídeo, se llevó a cabo la ofensiva del TED, en la que Vietnam del Norte, bueno, pues desplegó un montón de efectivos. Sí es cierto que los americanos, los estadounidenses, tenían la ventaja en el combate, pero bueno, los norvietnamitas pues eran muchísimos. Entonces, bueno, se ve aquí como a nivel estratégico, sí es cierto que el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte podían llevar a cabo estas ofensivas. A nivel táctico utilizaban tácticas de, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, de guerrilla, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista militar es muy interesante, sobre todo porque fue una de las guerras pioneras en este aspecto. Ahora bien, ¿qué hacían o por qué estaban ahí los observadores argentinos? Esta es una buena pregunta. Es cierto que Argentina también tuvo algunos problemas en los años 80, 70 con algunas organizaciones de índole de ultraizquierda, ¿no? Se me viene a la mente la toma del cuartel de la Tablada, pero creo que es bastante posterior. Bueno, el cuartel de la Tablada es en los 80, pero no sé si ya en los 60 ya estaban luchando contra ese tipo de organizaciones. La historia de esta misión argentina en Vietnam se inicia con una invitación oficial de las autoridades militares norteamericanas para que un grupo de observadores argentinos fuera enviado a ver lo que estaba pasando en el distante teatro de guerra. Al frente de esta misión, cuya partida estaba fijada para febrero del 68 y que se postergaría finalmente hasta mayo de ese mismo año, precisamente por el inicio de la ofensiva del Tet, estaba el entonces general de brigada Mariano Jaime de Narves. Integraban su grupo, con representantes de las tres fuerzas, el coronel Héctor R. Roy y el capitán de fragata Arnaldo de Paola. En total, 3 oficiales del ejército, uno de marina y uno de la Fuerza Aérea. Reunidos recientemente frente a un espumoso café y bajo la tenue luz que se filtraba
Bueno, era una expedición pequeñita, 5 personas. Me extraña también que no fuera personal auxiliar, es decir, bueno, me imagino que fueron, si fueron generales y capitanes de fragata, me imagino que irían a analizar las estrategias a nivel estratégico, ¿no? En ese plano, ¿no? Dimensional. Pero sí que es cierto que me extraña que no fueran otros oficiales para también evaluar planos dimensionales como el plano táctico, el plano operacional. Por los espesos cortinados del gran salón del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, en la avenida Quintana, los 4 sobrevivientes de la misión recuerdan con insultante detalle y lucidez aquel momento clave de la historia. Hablando sobre la ofensiva del Tet que atravesó su llegada a Saigón, el general de Narves aclara: esta ofensiva le dio al Vietcong una repercusión en la prensa fenomenal, ya que casi ocuparon la embajada norteamericana en Saigón. Estuvieron ahí en las puertas. Fue desde todo punto de vista, y más allá de las elevadas bajas comunistas en la operación, un gran triunfo de propaganda para los comunistas. Hablando sobre las dificultades tácticas y estratégicas de los norteamericanos en una guerra tan inusual, el militar explica: tuvo mucha importancia el hecho de que las decisiones clave se tomaran a gran distancia, en Washington mismo. Los blancos aéreos los eligió el presidente Lyndon B. Johnson. Yo le adjudico una gran responsabilidad a Robert S. McNamara, secretario de Defensa norteamericano, que como ustedes sabrán, había sido un genio como el gerente que levantó la empresa Ford en los años 50. Pero en la guerra hay principios que no nos hizo ningún sabio y son directamente fruto de la experiencia milenaria. El más importante de ellos es que si uno va a la guerra es para hacerlo con todos los medios disponibles, para emplearlos con la máxima energía y la mayor rapidez para doblegar la voluntad del adversario. Exactamente, exactamente. De hecho, bueno, aquí estamos viendo la perspectiva un poco de los oficiales argentinos que viajaron a Vietnam. Eso es una de las principales causas, ¿no? De la derrota estadounidense en Vietnam. También es cierto que, por ejemplo, los militares eran militares de reemplazo, conscriptos, que al terminar su periodo de rotación estacionario de un año se iban a casa. Entonces, cuando empezaban a ganar experiencia es cuando los mandaban a casa. Pero también es cierto lo que comentan aquí, lo de que las guerras, si se va a la guerra es para ir con todo, si no, no se va. Y esto fue también un poquito la causa de la derrota de los argentinos en Malvinas, que al final se fue ahí como con los medios capados, un poquito capados. Por ejemplo, no estuvo operativo el portaaviones Ara 25 de mayo, o sea, hubo ahí algunas limitaciones, por tanto también fue una de las causas que llevó a la Argentina a perder la guerra de las Malvinas, no la única, obviamente. Y allá en Vietnam, los norteamericanos lo hicieron por goteo, por partes. La misión argentina en Vietnam llegó el 9 de mayo del 68 y permaneció un mes en el lugar visitando todas las zonas de combate, sin encontrar ninguna limitación para las observaciones. Todos los oficiales argentinos señalan hoy como una desventaja para los norteamericanos fue el carácter limitado de la guerra y el miedo que tenían a una escalada del conflicto. El general de Nevares recuerda al respecto: el puerto y centro industrial norvietnamita de Haiphong recibía constantemente barcos rusos y chinos. El 80% del material militar de los comunistas entraba por ese puerto. No lo bombardearon. Sin embargo, si no... La guerra, por si no lo sabéis, los Estados Unidos no podían operar más allá de las fronteras de Vietnam del Sur por miedo a una guerra nuclear con la Unión Soviética. Por tanto, al final los norvietnamitas podían estar recibiendo apoyo constante. Si tú no atacas obviamente los centros estratégicos del enemigo, pues al final pueden reponerse a las pérdidas. hasta el final de la guerra, en la Navidad del 72. Nixon ordenó entonces los ataques aéreos que provocaron igual una inmensa reacción negativa en los Estados Unidos. Era una guerra que se peleaba un poco más con las manos atadas. Otro aspecto que le llamó mucha atención a nuestros oficiales era la forma en la que vivían las tropas norteamericanas en Vietnam. Ellos estaban en enclaves fijos o semifijos, señala el capitán de navío, Arnaldo de Paola. A mí, particularmente, y creo que a todos, me llamó la atención en algunos asentamientos de las fuerzas norteamericanas que éstas tenían baños azulejados en plena zona de combate. Estaban verdaderamente instalados ahí, como para quedarse a vivir. Cuando se producía la detección de las fuerzas enemigas, salían los helicópteros a llevar unidades en las cuales se producía el combate, con número elevado de bajas, y después se retiraban del terreno batido y volvían a la noche a dormir en casa, señala entre risas. La guerra no se gana así, en forma de ida y vuelta. Agrega al respecto el coronel Alberto C. Vallejos: en todos los lugares que fuimos tenían helado de crema y de chocolate. Los abastecimientos eran impresionantes y el brigadier mayor Héctor Roy concluye: en uno de los hangares que visitamos se almacenaba solamente papel higiénico. Preguntamos la razón y nos contestaron que lo hacían para cuando llegasen los relevos de las tropas frescas, porque los nuevos reclutas siempre hacían más uso del papel higiénico y entonces la computadora de la base ya había hecho los pedidos previos. La declaración argentina
se cagaban encima. Me imagino que la delegación argentina se quedaría, como decimos aquí en España, flipando, ¿no? Al ver todo el percal. Pero sí, es cierto que la idea de los americanos, de los estadounidenses, fue totalmente errónea, ¿no? Al final, para ganar la guerra hay que avanzar y consolidar. No puedes plantear la guerra como de ida y vuelta. O sea, ataco, hago mi operación y me vuelvo para el cuartel. No funciona así las cosas. Que es un poquito lo que ha pasado también en Afganistán, lo que ha pasado en Irak y lo que ha pasado en muchos otros sitios, ¿no? Que al final se ha planteado la guerra de esta manera. Me extraña que no hayan podido extraer pues estas lecciones. Fue tenida con gran consideración. Fue recibida en Saigón por el mismísimo general William C. Westmoreland, además del general Creighton W. Abrams, uno de los más brillantes comandantes de tanque de la Segunda Guerra Mundial. El 25 de mayo tuvo palabras especiales para los oficiales argentinos por su fecha patria. Como en ese momento las Fuerzas Armadas Argentinas están vislumbrando la posibilidad de comprar equipamiento militar de Europa, los norteamericanos se empeñaron en demostrar en la práctica las bondades de su armamento y helicóptero. Así, Westmoreland dispuso que su piloto personal trasladara en un helicóptero Bell a los militares argentinos a los distintos sitios donde había acción. Un 25 de mayo muy distinto. El mismo día en el que Abrams recordó la fecha patria argentina, los integrantes de la misión que residían por entonces en un hotel ubicado en pleno centro de Saigón, a unas pocas cuadras de la embajada norteamericana, tuvieron ocasión de palpar otro festejo, muy especial, ofrecido por el Vietcong. Esa noche los comunistas bombardearon la ciudad. Y cito, creo que la intención era pegarle a la embajada, recuerda de Paola, y llovieron algunos bombazos muy cerca nuestro. No era que bombardearan el hotel específicamente, en su interior la gente corría aterrada vestida solo con la ropa interior. Normalmente, agrega Vallejos, Di Paola se quedaba escribiendo hasta tarde cartas a su familia. Yo estaba en el sobre y de repente sentí un gran estallido y un calor insoportable. Enseguida por la pared empezaron a trepar unos bichos que parecían 100 pies. En el apuro nos pusimos la ropa de combate norteamericana y entonces De Paola nos dijo, vamos a vestirnos con el uniforme argentino, por si el Vietcong está abajo. Así que en un momento nos cambiamos de ropa y salimos. Se habían cortado la luz y la gente bajaba corriendo en ropa interior por las escaleras. La preocupación nuestra era que no apareciera el señor general. Entonces subí hasta la habitación, golpeé la puerta y salió en robe de chambre diciendo, ya voy a bajar, quédense tranquilos que me encuentro bien. Luego del bombardeo subimos a la terraza y vimos un auto incendiado por el morterazo. Después los Vietcong repitieron otra noche el baile. Usaban los morteros posicionados en el patio de una casa y empezaban a disparar puntualmente a la 1 de la mañana. El general de Nevares agrega al respecto, era un baile que duraba hasta el amanecer. Enseguida aparecían los helicópteros que tiraban bengalas, así que era una noche siempre movida, entre los ruidos de los morterazos y el de las... Eso son operaciones psicológicas, no dejar dormir, tosigar al enemigo. Eso es una de las más antiguas tácticas de guerra usadas por el hombre. de los helicópteros, siempre había alguien en movimiento. Hablando sobre la preparación y el espíritu de los combatientes norteamericanos en aquel conflicto, de Nevares recuerda, a mí me resultaba muy difícil expresar mi opinión a los generales norteamericanos, aunque me lo pidiesen, porque eran generales para los cuales aquella ya era la tercera guerra en la que participaban. El promedio de edad de un general norteamericano en aquella época era de 50 años. En una ocasión, sí le dije lo que pensaba a un grupo de oficiales cuando no estaba presente su comandante. Cuando este apareció se los transmitieron y se enojó muchísimo. Yo les había dicho que la preocupación tremenda de ellos, más que ganar la guerra, era no perder gente, tener el menor número de bajas posibles. Entonces se movió una hoja, alguien lo advertía y ahí venía la artillería, los morteros, tiros de todo tipo y para todos lados. Por supuesto que el comandante de la tropa, una de sus mayores preocupaciones es cuidar la vida de su personal, pero en aquella guerra se exageraba esa actitud hasta lo imposible, realizando un esfuerzo fenomenal y produciendo una deformación de lo que es el combate. A su vez, el capitán de Paola señala, tuvo oportunidad de estar embarcado en el portaaviones Ticóndrega, que hacía patrullas por el Golfo de Tonkin. Estuvimos 3 o 4 días allí, y pude observar todas las operaciones de la nave y pedí que me alojaran con un oficial norteamericano para poder conversar con él. Lo hicieron. Me ubicaron junto a un capitán de corbeta, piloto de avión de observación. Él me contaba que era abogado y que le había convocado para la guerra, en la que tenía que servir un año. Yo le preguntaba Lo que os comentaba al principio, pero tampoco, no sabía que esto también afectaba a oficiales, pensé que era solo para personal de tropa. si estaba satisfecho con eso. No, no, me decía. Y prefería estar en los Estados Unidos practicando mi profesión, pero tengo la obligación de cumplir con mi país como oficial de reserva que soy de la Armada Norteamericana. Y el tipo estaba de lo más motivado en su tarea. La gente de reserva de los Estados Unidos va a la actividad bélica cuando la llaman. La misión argentina pudo visitar muchas veces bajo el fuego enemigo los distintos frentes de combate. Así estuvieron en Hue, la vieja ciudad imperial en la que se peleó mucho durante ese año, Cam Ranh Bai de Nang, Pelkiu,
recorriendo también el delta del Mekong, al que nuestros oficiales coincidían en definir como espectacular, donde pudieron observar operaciones militares basadas fundamentalmente en lanchas artilladas. Una de las cosas que impresionaron vivamente a los integrantes de la misión fue la cantidad de armamento desplegado por los norteamericanos. El brigadier Roy señala al respecto: con el armamento que yo vi en Vietnam, la Fuerza Aérea Argentina podía haber estado tirando tiros por 15 años. Era impresionante la cantidad de bombas dispersas por todos lados. Fue increíble la cantidad de explosivos que arrojaron sobre Vietnam para no ganar la guerra. Otro detalle que sorprendió al general de Narváez fue la escasa participación que se daban por entonces a las operaciones militares de tropas survietnamitas. Otro grave error, aclara por parte de los norteamericanos, fue menospreciar la capacidad del ejército survietnamita. Y agrega: cuando nosotros llegamos, creo que ni el tráfico les dejaba manejar, y la ofensiva del Tet curiosamente demostró una buena capacidad de reacción y combate de las pocas tropas del sur que ellos habían equipado e instruido. Esa gente fue a los cuarteles en busca de armas, combatió y fue una sorpresa la garra con la que lo hicieron. Así, en la última etapa de la guerra, cuando ya la opinión pública norteamericana protestaba cada día más, se le dio una participación mucho más activa a las survietnamitas. De haberlo hecho desde el principio, tal vez el resultado hubiera sido diferente. El general de Neval destacó el profesionalismo de los militares norteamericanos. A mí me impactó su profesionalismo y la falta de objeción que tenían. Había que cumplir un deber y lo hacían, sin comentarios. En cuanto a Bueno, no estoy yo tan de acuerdo porque, como ya digo, la mayoría eran conscriptos con una moral bastante baja y yo no sé en qué unidades estuvo, pero creo que eso precisamente fue de lo que más faltó, el profesionalismo. Como digo, profesional es alguien que tiene como profesión un trabajo en concreto y esta gente no eran profesionales del mundo de la guerra, eran, pues eso, uno era abogado, otros igual eran carpinteros, albañiles, fontaneros, eran profesionales de otros sectores, por así decirlo. Entonces, bueno, creo que precisamente lo que faltó es eso. De hecho, incluso muchos mandos eran novatos, recién salidos de las academias militares. Mandos, hablo de tenientes sobre todo. Entonces, bueno, pues en mi opinión personal faltó eso, faltó profesionalismo. Pero bueno, aquí los generales argentinos pues destacan el profesionalismo. Vietnam, el país lo conocíamos realmente poco porque cuando parábamos en Saigón había toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Ahí ya no se podía salir sin poner en peligro la vida. Tanto el cóctel de despedida que hicimos para retribuir atenciones tuvimos que realizarlo a las 4:30 o 5 de la tarde del país. Poco puedo decir porque estábamos permanentemente en movimiento entre las zonas de combate. Los norteamericanos cometieron errores muy serios acerca de aquella guerra. Nunca creyeron en la determinación, el heroísmo y el valor de sus aliados del sur. También subestimaron al oponente. Poco a poco, la situación se le fue haciendo intolerable hasta que los comunistas entraron en Saigón. La configuración del terreno, la orografía, la vegetación también anularon en buena parte todas sus formidable ventajas desde el punto de vista tecnológico. Porque una cosa es luchar en Arabia, donde el tanque, el helicóptero y el avión tienen una función protagónica, y algo muy distinto es moverse en la selva, donde el enemigo se desvanece. Para el capitán de navío, de Paola, en cambio, en mi caso, lo que más me impresionó, siempre me ha impresionado, es el despliegue de medios tremendos de los Estados Unidos. Pueden poner sobre el terreno, y estoy hablando de 30 años atrás, hoy en día mayor, apabullan por la cantidad de tropas y medios modernos para la guerra, así como por el confort con el que viven sus combatientes, con palos de golf y raquetas de tenis incluida. Creo que el consumo de munición en Vietnam de todo tipo fue similar al de la Segunda Guerra Mundial. También me impresionó la convicción con la que los norteamericanos van a la guerra en nombre de su país, sin desconocer motivaciones y suspicacias políticas que pueden tener. Pero su país los ordenó y les pidieron que haga algo y van con los ojos cerrados a hacerlo. Para el brigadier Roy, en cambio, lo que le sorprendió tuvo que ver más con la actitud de los militares norteamericanos. Generalmente, aclara, uno tiene la idea de que Estados Unidos en guerra a través de sus propias películas, con los soldados indisciplinados que les falta el respeto al superior sin problema o que ya han puesto el birrete al revés. Yo no vi nada de eso en aquella guerra. El subalterno era subalterno, el superior era superior y había profesionalismo impresionante de ambas partes. Me llamó la atención también observar cómo ellos dividían el día de la guerra. Lo dividían en 3 horarios de 8 cada uno y en general al lado, y cuando el combatiente estaba en descanso podían realmente pasar un general al lado suyo y no lo saludaba. Ni se paraba para nada, permaneciendo en descanso. Descanso es descanso, el descanso del guerrero. Algo que nosotros tal vez, por otros antecedentes de educación militar, quizás más germánica, encaramos en forma distinta. El superior pasa y hay que gritarle atención, y se para todo el mundo aunque el soldado realmente necesite su descanso. Ellos se lo daban. El coronel Vallejos, por su parte, dice: lo que me sorprendió fue la forma en que ellos implementaron el reabastecimiento de su logística.
La logística venía completamente de los Estados Unidos en los barcos Liberty. La operación para descargarlos y volverlos a cargar en Cam Ranh Bay o Da Nang demoraba 3 días y medio y había que acortar ese tiempo sí o sí. Así aparecieron los famosos containers, con los que la operación se acortó a 24 horas. Eso habla de cómo ellos aplicaban experiencia de guerra para mejorar los aspectos de su logística, cosa que después debería en un aprovechamiento para el comercio en tiempo de paz. Vallejos también recuerda su experiencia en la Saigón de aquella época. Era la vida en un país en guerra. Había enorme cantidad de menesteros en las calles. Muchísimos estaban afectados por problemas ópticos. Nos golpeaban la pierna para hacer donde llevábamos la billetera y después ¡zas! Con una hojita de afeitar trataban de cortar la ropa y arrebatártela. Sobrecogía la presencia constante y rutinaria de la muerte. Como me dijo un empleado civil del hotel, acá cada uno tiene una muerte que llora. O el novio, o el padre, o el hermano. Siempre en la familia hay un muerto. La muerte era un acontecimiento diario, una rutina que no perturbaba a nadie. El enemigo además estaba en todos lados. La guerra revolucionaria tiene esta particularidad. El frente está a 360 grados y los puestos de guardia o comando le pueden venir de cualquier lado del ataque. No había un frente fijo delimitado. Concluyendo, el oficial del ejército asegura también que entre la población civil de Vietnam del Sur se percibía, no se llamaría odio, pero sí rechazo hacia el extranjero. No nos olvidemos de que Vietnam estuvo ocupado por los japoneses, franceses y últimamente por los norteamericanos. Así que en el fondo había un rechazo. Hablando con un empleado civil del hotel, le preguntamos qué opinión tenía de aquella guerra y dónde había estado. Él nos dijo, mire, yo me eduqué en Francia, pero en realidad nosotros queremos cuanto antes que todos nuestros hermanos estén unidos. No queremos más extranjeros en nuestra tierra. Comentario lapidario que más allá de cualquier explicación táctica o estratégica expresaba el carácter único de aquella terrible y ya distante guerra. La misión argentina en Vietnam había cumplido sus objetivos, tomando nota como testigos privilegiados y muy perceptivos de una de las experiencias bélicas más diversas y frustrantes del siglo XX. Y bueno, tras todo ese choclo de información, yo paso a despedirme. Bueno, la verdad, interesante esta participación. Obviamente no fue a nivel combativa ni auxiliar siquiera, simplemente fue de observación. La verdad es que coincido con muchos de los puntos que han tocado o mencionado estos oficiales argentinos. Quizás en el que estoy un poquito más en desacuerdo es en el del profesionalismo, pero al final, bueno, ellos estuvieron ahí sobre el terreno y pudieron verlo de mejor manera. Un mes que, bueno, pues ya da para ver ciertas cosas y para hacerse una idea bastante grande. Exactamente, bueno, pues me imagino que los Estados Unidos también extraerían algunas lecciones de esa guerra. Es cierto que, por ejemplo, me chocó bastante el tema de Malvinas, que no extrajeran esa lección aprendida de ir con todo a la guerra. Si se va a la guerra, se va a la guerra. Pero bueno, me imagino que obviamente ahí ya tendría más que ver el tema político, ¿no? Y esto sería una decisión más política, más que militar. Interesante, la verdad. No conocía este hecho, esta participación argentina. Y bueno, la verdad es que tampoco mucho más que analizar. Realmente, bueno, pues fue una especie de análisis de extraer lecciones, ¿no? Tuvieron la suerte también de que los estadounidenses se abrieran ahí y les dejaran ver, bueno, pues cómo era la guerra de Vietnam por dentro. Sinceramente es muy curioso y muy chocante, ¿no? La facilidad con la que se expresan estos oficiales y sobre todo la cercanía, ¿no? O sea, dicen tal cual lo piensan, o sea, no andan con florituras ahí para dejar quedar bien a los estadounidenses, no. Lo dicen... En Estados Unidos dicen straightforward, ¿no? De frente, básicamente sería la palabra. Y bueno, es bastante curioso, ¿no? Deja de ser bastante curioso que unos oficiales, altos oficiales, no utilicen este vocabulario y esta manera de expresarse tan echada para adelante, ¿no? Entonces, bueno, chicos, ha estado bastante bien, la verdad, el vídeo. A mí me gustan estos vídeos de historia, me gusta aprender de la historia y sobre todo de acontecimientos que no conocía. Espero que a vosotros también os haya gustado mi punto de vista, mi análisis. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y, como digo siempre, un saludazo a todos, máquinas, y nos vemos en la próxima. Adiós.